las experticias, no los informes periciales, como en algún momento escuchaba decir a alguien, no los informes periciales. Los informes periciales de los sistemas acusatorios no tienen ya ninguna validez. Tiene que necesariamente comparecer el perito a juicio y rendir su testimonio. Ahí en ese momento tenemos una validez jurídica. Esa es una regla de experiencia, una regla de lógica, una regla de sentido común, que también son las que va a determinar sobre la base de qué parámetros lógicos una persona reacciona de tal forma frente a una circunstancia. Y la de sentido común, en cambio, se refiere a una colectividad. ¿De qué forma reacciona una colectividad frente a una circunstancia? Estas son las reglas. Y esos son los razonamientos que tiene que hacer. Y esto en definitiva constituye la motivación. Esa famosa ratio cognoscendi, ratio decidendi. El respeto de los principios de congruencia. El principio de congruencia, ¿no?, que hacen parte de la motivación, esa motivación fáctica y jurídica, esa parte de la sentencia expositiva, considerativa y resolutiva, debe demostrar el razonamiento del juez. Por esto es importante a mi juicio hacer un análisis respecto de esto. Ofrezco yo en algún otro momento hacer un análisis mucho más profundo. Hoy por hoy ciertamente hemos visto un sinnúmero de temas que son importantes temas, pero que no los hemos podido analizar como quisiera, ¿no? Lo hemos tenido que ver así rápidamente, conceptualmente. Pero este último tema que abarca la evidencia directa e indirecta, yo creo que deberíamos tratarlo en otro momento y en un tema procesal. Es muy importante, ¿no? Muchas de las veces yo a varios de los colegas siempre les he inferido la importancia que tiene esto, como un ejemplo, ¿no? Si ustedes están en un aula de clases y aparece el profesor de ustedes, por un segundo se ausenta del aula de clases y luego vuelve a ingresar, y ustedes ven que al momento que ingresa, el profesor tiene ciertas manchas de agua en el hombro, y el profesor, viéndose a los estudiantes, dice: afuera está lloviendo. Entonces la pregunta es: ¿ustedes le creen al profesor? Me gustaría saber cuál es la respuesta de ustedes, sin perjuicio de la respuesta de ustedes. ¿Le crean o no le crean? Quienes digan que no le creen, están en lo correcto. ¿Por qué? Porque no se puede saber cómo se mojó. El hecho de que aparezcan unas gotas de agua en el saco, en el hombro, no significa que afuera está lloviendo, precisamente. Es posible que sí, es posible que no. Las gotas de agua, ¿qué es lo que prueban? Simplemente que está mojado el saco. Y esa es la evidencia directa y la evidencia indirecta. Y estos son los casos reales que se tienen día a día. Esas son las diferencias razonables, a su vez, que puede hacer el operador de justicia, el fiscal, el juez, respecto de los casos que se llevan a su resolución. Entonces, en este ejemplo que yo pongo, que es muy sencillo y muy fácil de comprender, ¿qué tipo de evidencia es esta? Si quiero hablar de una evidencia directa, voy a decir que es una evidencia directa respecto de qué, de las gotas de agua que están acá, en el saco. Hay una evidencia directa respecto de ese resultado, es decir, que el saco está mojado. Pero no hay una evidencia directa de quién causó ese resultado, quién mojó el saco, o cómo se mojó ese saco. Ahí vemos un ejemplo de evidencia directa o indirecta. Y claro, ¿cuál es la investigación que deberá despejar el fiscal? Llegar a determinar cómo o de qué forma se mojó el saco. Ahí vemos un gran resultado. Bien, espero haber aportado en algo. No olviden que el derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando. Condición de abogado, condición de lector vitalicio, de leer y saber leer bien. Les agradezco a todos quienes me hayan honrado con su atención. Espero volver nuevamente a referirme en otra oportunidad. Tratar el tema, como lo digo, hay varios temas que se quedaron hoy en el tintero, temas importantes que comprenden la teoría general del delito, hacer un análisis comparativo respecto de lo que es el causalismo, el finalismo y hoy por hoy el posfinalismo. ¿Qué es esto del causalismo? ¿Qué es esto del finalismo? ¿Qué es esto del posfinalismo? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se aplica? ¿Nos sirve o no nos sirve para ejercer nuestras funciones? Esto y más, en una próxima oportunidad, espero lo volvamos a tratar.
por hoy no es más. Muchas gracias a todos y buenos días. Para efectos del trabajo, la tarea que tienen pendiente, a quienes les interese, en los próximos días se publicará, entiendo que va a publicar el Comercio, un artículo que he escrito respecto del incremento de las penas. Considero yo que es muy importante. Es un análisis muy interesante que se está haciendo respecto de este tema que hemos tratado ahora, la prevención, la función del derecho penal, la función que se le asigna a la pena desde la perspectiva retribucionista y la prevención. Y concretamente ahí es un artículo que se remite a tratar la prevención general negativa. Quienes deseen podrían consultarlo también ahí. Mis antecedentes son los siguientes. He publicado varias obras de derecho penal, la una intitulada La sustanciación del proceso penal, la otra es la falsedad documental en materia penal. Soy profesor de pregrado y posgrado, de pregrado en la Universidad Central, en su momento en otras universidades como la UDLA, profesor de posgrado en la Universidad de Indoamérica, profesor de posgrado en la Universidad de Indoamérica. Tengo los siguientes estudios: maestría en Derecho Penal por la Universidad Central del Ecuador, maestría diplomado en Derecho Constitucional por la Universidad Central del Ecuador, masterado en Derecho Procesal Penal por la Universidad del Externado en Colombia, masterado en Derecho Penal por las universidades de UB, Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Me he desempeñado como ministro juez de la Corte Provincial de Pichincha. He sido presidente de la tercera sala de la Corte Provincial de Pichincha por aproximadamente dos años y un poco más. He sido conferencista. Fui invitado por el vicepresidente de la República hace unos 2 años aproximadamente atrás a tratar temas de una cadena sabatina, a tratar temas de derecho constitucional. He sido invitado a dictar conferencias respecto del tema de derecho penal dentro del país y fuera del país. Creo que eso es todo.